Bueno, muchas gracias a EDIR por permitirnos presentar esta ponencia. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí a pesar de la hora. Y voy a intentar explicar lo más claramente posible los resultados que hemos obtenido en un proyecto que hemos desarrollado de desarrollo de una nueva tecnología de eliminación de nitrógeno basada en las tecnologías de desnitrificación autotrófica o ANAMOX, con una variante diferente, que ahora explicaré. La ventaja de los procesos de desnitrificación autotrófica se ven muy claras si observamos cuál es el proceso convencional de nitrificación-desnitrificación que normalmente se lleva a cabo en una depuradora. Para eliminar el nitrógeno, primero tenemos que pasar todo el amonio, que es la forma mayoritaria en la que se encuentra el nitrógeno en el agua bruta. Tenemos que pasar todo el amonio, primero a nitrito, luego a nitrato, y después el nitrato, con el concurso de materia orgánica, tenemos que pasarlo a N2. Esa es la manera convencional de hacer la eliminación de nitrógeno. Claro, esto es un proceso muy complejo y muy costoso en energía, en recirculaciones y en materia orgánica. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una serie de… se han descubierto unos microorganismos que son capaces de hacer un cortocircuito en el proceso. Básicamente, oxidan amonio utilizando nitrito. En vez de utilizar el nitrato directamente en materia orgánica, son capaces de oxidar el amonio directamente con nitrito. Con lo cual, el consumo de oxígeno es mucho más bajo, porque no tenemos que pasar todo el amonio a nitrato, sino solamente la mitad del amonio a nitrito. Y, por otro lado, no necesitamos materia orgánica, lo cual para determinados efluentes es muy importante. En resumen, al consumir menos oxígeno tenemos menor consumo de energía eléctrica. No necesitamos sustratos añadidos, por ejemplo, metanol, que sí que serían necesarios para determinados efluentes. La producción de fangos es también mucho más baja que en los procesos heterótrofos. Las emisiones de CO2 relacionadas o derivadas del menor consumo energético también es mucho más bajo y, en consecuencia, el coste total teórico va a ser mucho más bajo que para un proceso convencional de eliminación de nitrógeno. ¿Cuál es el efluente en el que nosotros creemos o en el que hemos empezado a trabajar? Pues en el que está trabajando prácticamente todo el mundo, en la línea de retornos de la línea de fangos. Es decir, el escurrido de las centrífugas, sobre todo en plantas con digestión anaerobia. Estos retornos tienen un muy alto contenido de nitrógeno, especialmente en forma amoniacal, porque durante el proceso de digestión anaerobia se produce la hidrólisis del nitrógeno orgánico, con lo cual tenemos una muy alta concentración de nitrógeno amoniacal. Supone, de hecho, entre el 10 y el 20% de la carga total de nitrógeno de entrada a la planta. Por lo tanto, si podemos tratarlos de una manera mucho menos costosa energéticamente, estaríamos ahorrando bastante consumo energético al global de la EDAR. ¿Y qué más características tienen estos efluentes? Pues que tienen una muy baja biodegradabilidad, en general tienen muy bajo contenido de materia orgánica, también tienen alta concentración de fósforo. Por lo tanto, resultan el sustrato ideal o el agua ideal para aplicar un proceso de eliminación autotrófica de nitrógeno o el proceso ANAMOX. No somos los primeros, obviamente, que trabajamos en este tema. De hecho, hay ya varias tecnologías comerciales, aquí pongo algunas de ellas. La primera fue el Saran ANAMOX, que utilizaba biomasa suspendida en reactores separados, con muchas dificultades de control, porque controlar sobre todo el proceso Saran es realmente complejo. Luego derivaron en procesos de tipo SBR, también con biomasa suspendida. Ya a principios de los 90 se empezaron a desarrollar procesos con biomasa granular, algunos también procesos en una única etapa, y también hay algunos con lecho móvil. Nosotros pretendemos hacer un proceso, una nueva tecnología que, utilizando los mismos procesos base, es decir, nitritación parcial, y ANAMOX, lo consigamos en una única etapa y con un biofiltro, con un lecho fijo sumergido, utilizando procesos de biopelícula. Los objetivos genéricos del proyecto fueron reducir hasta un 80% el lodo producido, reducción de hasta un 70% de la energía, fijación de la biomasa en forma de biopelícula en el lecho fijo, configuración tipo Canon en una etapa y que sea un proceso lo más compacto, robusto posible y que incluso pueda trabajar a bajas temperaturas o bajas concentraciones de nitrógeno en línea de agua.
¿Cuál ha sido la metodología que hemos utilizado? Bueno, pues ha habido 3 escalas diferentes. Se empezó trabajando a escala laboratorio muy pequeña, con unos reactores, probetas de 1 litro de capacidad en una estufa, en un incubador, vamos, y se testaron varios materiales, 3 materiales diferentes. Después se pasó a una escala intermedia con unas columnas ya de altura más o menos real, unos 3,5 metros, pero de un diámetro de unos 40 milímetros. Y se probaron en esta escala 2 de los materiales previamente seleccionados en la escala laboratorio. Y finalmente, un estudio que estamos ahora todavía trabajando en él, a escala piloto semi-industrial, ya que es una planta de un diámetro, unas columnas de un diámetro ya mayor, de unos 400 milímetros y 3,5 metros de altura, y se están trabajando con diferentes condiciones de operación y con agua real. En los 2 anteriores se trabajó con agua sintética. En el estudio a escala laboratorio, que no lo he dicho, pero se desarrolló en el laboratorio de la Universidad de Granada, con quien colaboramos para hacer este proyecto, se llevaron a cabo diversas fases para hacer el arranque y la puesta en marcha desde un inóculo inicial muy diferente al proceso tal y como lo teníamos previsto. Entonces, la primera fase fue de arranque y puesta en marcha sin aireación, suministrando las cantidades estequiométricas de amonio y de nitrito. Si ven, de nitrito es un poquito más bajo porque no se quería en ningún caso superar los límites de inhibición, porque el nitrito puede llegar a ser inhibidor del propio proceso. En la fase 2 ya se inició la aireación para intentar ir desarrollando poco a poco los organismos AOV, o sea, los oxidadores de amonio. En la fase 3 se redujo significativamente el contenido de nitrito, en la fase 4 también, pero se aumentó un poco más el oxígeno. En la fase 5 se eliminó completamente el nitrito y finalmente en la fase 6 se probó con un tiempo de retención más corto. Aquí ven también las características de los 4 materiales de relleno que se han utilizado. Todos son de la marca Filtralite, también fue colaborador del proyecto, y es una violita, una arcilla expandida, realmente con diferentes granulometrías. Aquí vemos los resultados de la fase 1 de escala laboratorio. Vemos que los tiempos de arranque fueron relativamente lentos, costó 60 días que se llegaran a unas condiciones más o menos estables, pero aún así se consiguió una buena eliminación de nitrógeno, la máxima que se podía conseguir realmente. En las siguientes fases, las eliminaciones vemos que van aumentando de maneras bastante significativas. Vemos como arriba, que esta es la evolución del amonio, vemos cómo cae significativamente al aumentar la aireación, al ponerse en marcha los organismos oxidadores de nitrógeno. Y el nitrito también va cayendo de manera muy significativa, ¿no? A pesar de que estamos siguiendo dosificando nitrito. Estos son otros parámetros, es el nitrógeno total y el oxígeno disuelto. Aquí vemos un poco lo que comentaba antes, ¿no? Los diferentes niveles de oxígeno a los que se ensayó y ver las eliminaciones con las que estuvimos trabajando. Y vemos que las eliminaciones fueron muy altas, del orden de prácticamente el 90%. En la fase 4-5, se eliminaron 2 de los reactores porque estos reactores se utilizaron como inóculo de la fase a piloto intermedia y se continuó trabajando con 2 de ellos. Las condiciones fueron más o menos, se eliminaron completamente el nitrito, con lo cual se aumentó bastante el rendimiento de nitrógeno total y el contenido de nitrito fue prácticamente despreciable. Finalmente, la última etapa, lo que se hizo fue reducir drásticamente el tiempo de retención. Ahí se observó una fuerte perturbación con una acumulación importante de amonio, pero que se consiguió solventar con un tiempo de aclimatación bastante largo. Finalmente, como decía, el rendimiento de eliminación total fue bastante alto, del orden del 90%. Con estos estudios de laboratorio se hicieron una serie de muestreos y se hicieron también análisis microbiológicos. Se utilizó una técnica de piriosecuenciación y se hizo un poco el árbol genético de los microorganismos que allí había presentes y se obtuvieron unos resultados de que aproximadamente un 10% de las bacterias eran del tipo Vanamox y aproximadamente un 5% eran oxidadoras de amonio. También se hicieron estudios de microscopía electrónica con barrido de alta resolución para ver las características del biofilm.
Aquí se trabajó en 4 fases. Básicamente lo que cambió fueron las temperaturas. Inicialmente se empezó a trabajar a temperatura ambiente, a 20 grados, luego se aumentó a 25, se aumentó a 28, si ven se disminuyó el oxígeno disuelto y se aumentó la concentración de nitrito. Esto fue porque el proceso no estaba funcionando adecuadamente y se decidió proporcionar las condiciones más adecuadas posibles para el desarrollo de los ánamos. Y finalmente se trabajó en condiciones más o menos reales, es decir, se eliminó el nitrito del influente y se retornó a una concentración de oxígeno disuelto más alta. Aquí vemos la evolución en la planta 1 en las diferentes etapas. Como decía, los resultados no fueron muy buenos, aunque siempre se obtuvo una cierta eliminación de nitrógeno, pero no fueron muy espectaculares. No se conseguía eliminar no ya todo el amonio, sino ni siquiera todo el nitrito. Había una concentración de nitrito residual que no conseguíamos eliminar. Se asoció al efecto de la temperatura. Estábamos trabajando con un inóculo que estaba aclimatado a 35 grados y de repente lo ponemos en condiciones de temperatura ambiente a 20 grados. Y no fue capaz. 2 minutos, Elena. De acuerdo. Perdón. No obstante, al recuperar la temperatura sí que se consiguió y finalmente la eliminación se consiguió que fuera superior al 70%. La última etapa, que es fue la planta de hacer un piloto industrial, semi-industrial, que trate agua real. Incorporamos también un sistema de eliminación de sólidos para evitar la interferencia de los posibles sólidos que queden en el retorno en el líquido que vamos a tratar, en el biofiltro y lo colmate. Y estas son algunas imágenes. La fase de puesta en marcha, no me voy a alargar mucho, fue muy complicada. Iniciamos también el proceso con agua sintética. Empezamos con el inóculo que habíamos obtenido en las plantas piloto, pero no nos resultó bien, no conseguimos buenos resultados porque utilizamos una cantidad de inóculo muy pequeña, probablemente. Y entonces tuvimos que reinocular con ánamos. Lo hicimos y poco a poco pues, se fue generando una biomasa suficiente. Empezamos a trabajar con agua real, aquí lo ven, a partir más o menos del día 180 de experimentación. Y bueno, al inicio tuvimos unos problemas con el control de oxígeno, con lo cual no conseguimos grandes resultados de eliminación de nitrógeno, pero en cuanto empezamos a airear, rápidamente empezaron a funcionar las AOB con una disminución muy importante del amonio. Pero se nos estaba acumulando nitrito. No conseguíamos que el nitrito bajara y estaba en unos niveles un poco preocupantes, alrededor de 200 miligramos litro. Con lo cual tomamos la decisión drástica de aumentar drásticamente el tiempo de retención, darles mucho más tiempo a las bacterias para que trabajaran sin ninguna limitación, sin ningún estrés. Y efectivamente, en cuestión de 10 días hemos conseguido una eliminación prácticamente superior al 80%, solo contando el amonio, es posible que sea incluso más, porque algo de hidrólisis hay, lo hemos constatado. O sea, estamos teniendo muy buenos resultados. Obviamente estamos trabajando, ahora recientemente hemos bajado el tiempo de retención a un nivel un poco más realista, a 25 días, y no hemos obtenido una gran perturbación. Lo que pasa es que son datos que no he podido mostrar porque son muy recientes. Como conclusiones, bueno, pues el sistema propuesto es un proceso nuevo. No es nueva la tecnología de biofiltros, no es nueva la tecnología de Anamos, pero sí es nuevo hacer Anamos con un biofiltro. El proceso de eliminación nos está consiguiendo unos resultados bastante buenos, con unos rendimientos superiores al 90% en condiciones de laboratorio y superiores al 80% en condiciones reales, de agua real. Lo que pasa es que, obviamente, tenemos todavía un largo camino por delante para optimizar todos los parámetros de operación del proceso. Lo hemos patentado, de hecho, recibimos la aprobación de la patente hace unos días. Quiero dar mi agradecimiento a la Universidad de Granada, al Laboratorio de Microbiología. Sin su apoyo no habría sido posible hacer este trabajo. Y, por supuesto, a CEDETI y en el programa IAGRANTS, que fue como nos financiamos para poder hacerlo. Muchas gracias.